Fue usted ministro de Educación de Alan García durante los 2 primeros años del primer gobierno aprista que haya habido en nuestro país hace ya más de 30 años. Y desde entonces sigue vinculado con el sector. Y si viene acá es porque tiene usted algunas objeciones a modificaciones que se han propuesto a la ley magisterial que, según usted, atentan contra un principio que se había logrado introducir, que es el de la meritocracia. Cuéntenos, por favor, qué amenazas tiene el sistema educativo peruano. Mire usted, el Consejo, para comenzar, es una institución compuesta por 25 personas con mucha experiencia en materia educativa, que lo que tienen en común es ese compromiso con la educación, no tienen otro. Y tomamos decisiones que casi siempre son unitarias, son monolíticas. ¿Consensuadas, digamos? Digamos consensuadas, se busca el consenso hasta donde es posible. Siempre hay algunas opiniones que se conservan como privadas, no se deja constancia necesariamente de eso, no sé, las actas no registran ese tipo de diferencias. O sea, el nivel primero de comprensión que tiene el Consejo para tomar sus propias decisiones es sumamente fluido y lleno de confianza. Punto número 1, porque las diferencias que pudieran haber desaparecen cuando la institución ha tomado una posición sobre el tema. Y tratamos de ser muy claros respecto de las decisiones institucionales frente a las decisiones personales o las opiniones personales a las que tienen derecho los miembros del Consejo. Esta es una decisión reflexionada, pensada y en mérito precisamente a los antecedentes que el Consejo Nacional de Educación ha tenido respecto de la llamada meritocracia o ascenso por méritos, que es un principio al que adhiere firmemente el Consejo Nacional, es que ha mencionado su preocupación por estos proyectos de ley que tanto para los profesores interinos como para los directores que no ratificaron su condición de tales mediante un concurso en el Congreso de la República se han planteado. Esta es nuestra posición. No tenemos ninguna injerencia directa, opinamos y creo que el comunicado que hemos publicado lo dice así, nos preocupa, ¿no? La decisión finalmente es soberana del Congreso, pero siempre hay que tener cuidado con las cosas que se deciden sobre ese particular, porque podría desnaturalizar por completo todo el esfuerzo que se ha hecho en el país para que los mejores asciendan. Pero es una medida populista, ¿no? Se está reincorporando docentes y se está reponiendo docentes que fueron separados por alguna buena razón, claro, ¿no? Entonces, el fundamento... Es una cosa perdonavidas, muy... Y lo que más preocupa, Aldo, sabe usted, es que retroceda respecto del rigor, ¿no? Porque la profesionalización del magisterio pasa por su mejoramiento. Porque es una de las pocas carreras en las cuales, y se lo digo con la antigüedad que tengo en el tema, desde antes del SUTEP y después de la formación de él, es que el tiempo de servicios era el gran argumento para ascender. Digamos. Claro, era automático por cuántos años tenías. No importa que seas bruto, bueno, malo, no, simplemente ascendías. A eso sumémosle que en algún momento se abrieron las puertas de la entrada al magisterio de cualquier manera, entonces era doble problema. Profesores que entraron, que no estaban preparados y que ascendían simplemente por cantidad de años. Te estás acordando de la compañera Mercedes Estoy hablando de la compañera, pero bueno, hay que recordar completo, señor Pango. Sin embargo, sabe usted, Patricia, hay un dato que tiene que ver precisamente con los profesores interinos y que viene de un poco antes, del año 84, que yo entiendo. Porque también es conveniente regresar a aquellos años para recordar que teníamos un déficit de profesores. No teníamos todos los profesores que se necesitaba, y muy especialmente para las áreas rurales, a donde nadie quería ir. No olvidemos el contexto del terrorismo. Pero doctor Pango, reconózcame que eso no quiere decir que lo llenamos de cualquier manera, ¿no? Y darle a los niños de zonas rurales profesores que con las justas habían terminado secundaria no era precisamente ni justo, ni humano, ni correcto. No voy a hacer una defensa cerrada del tema, pero la verdad, Patricia, es que nadie quería ir. Es más, he tenido que participar en algunos eventos ya en mi condición de ministro en aquellos años, conversar en los Rimanacui, por ejemplo.
¿no? ¿Qué cosas pero en todo caso debieron ser medidas temporales, de emergencia. Y la ley ¿no? lo dice. Y la ley lo señala. Pero Ha demorado 30 años. Precisamente por eso es que no es conveniente que se regrese a esa posición. De acuerdo. Porque en eso estamos totalmente de acuerdo. Temporal pasó a ser definitiva casi. Y lo que estamos diciendo ahora, el almanaque no debe decidir que uno hacienda. Así es. En eso estamos totalmente cumplir de años acuerdo. no es un mérito. Y el Consejo lo defiende muy claramente. Dice, por favor, mejoremos al magisterio, pero por una razón fundamental que en nuestro propio documento decimos, el fin supremo de nuestra carrera como profesores son los muchachos, son los niños. Así es. A ellos tenemos que formarlos. Nosotros tenemos derechos y tenemos que defender nuestros derechos, pero el derecho primero es el de los chicos. Por lo tanto, tenemos que ajustar nuestra labor profesional a la necesidad de un mejoramiento en la formación de ellos. Y solo será mejor la educación si nosotros somos mejores como profesores. Le tenemos profundamente respeto a los profesores. Además, hemos visto profesores hacer esfuerzos sobrehumanos mucho más de lo que les corresponde. Pero también es verdad que el bajo rendimiento de los chicos en todas estas pruebas que les hacemos tiene un componente importante del bajo rendimiento de los profesores. No es el único componente, pero es importante. Sin duda. Eso es indiscutible. También viene la familia detrás, la falta de nutrición, viene detrás, la pobreza, por supuesto. Una sociedad que no colabora. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y aquí, ahora, y lo voy a repetir cuantas veces sea menester, no me parece justo que se responsabilice solamente al magisterio de la baja calidad de la educación. De ninguna manera. Porque hay quienes decimos que de la puerta de la escuela para afuera, la sociedad se encarga de destrozar todo lo bueno que se ha querido hacer dentro de la escuela. Ahora, respecto de estas iniciativas legislativas que han sido cuestionadas institucionalmente por el Consejo, el propio presidente, señor Guadalupe, se ha expresado. Así es. Estamos hablando de cuántos profesores que podrían regresar, de cuántos directores que podrían regresar y de cuántos maestros sancionados por haber adoptado medidas de fuerza que serían en la práctica indultados. Cifras queremos. Tengo entendido que la cantidad de directores excede los 5.000, ¿no? Que fueron directores, ¿no? Y que por precisamente evaluaciones o por no cumplir con ellas han regresado a una condición de profesores de aula, que además sí me parece bastante razonable, ¿no? Cuando uno no renueva su condición de director por alguna razón, entonces vuelve a ser profesor de aula. Y eso no es en absoluto perjudicial. Los que hemos dirigido instituciones educativas, además, sabemos que si el director se burocratiza en la condición de director, que es lo que yo creo que está pasando ahora, pero ese es otro tema, esto pierde la sensibilidad respecto del aula. 5.000 directores, ¿cuántos maestros? 12.000 en total en general, ¿no? ¿Y cuántos sancionados por medidas de fuerza? Me parece que alrededor de 1.000, no estoy muy seguro de la cifra, pero estoy dando el total que he conocido, que son aproximadamente 12.000. ¿No? Ya, estamos hablando entonces de gente que ha sido sancionada por promover huelgas ilegales. Por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces son creo 800 y tantos. ¿Ah? ¿Y cómo se explica que el APRA, su propio partido, y que Fuerza Popular estén tras estas amnistías? No puedo hablar a nombre del partido político al que perteneciendo, ciertamente no soy un vocero de la institución política, me imagino que habrá autoridades del partido aprista que podrían responder por ello, ¿no? En todo caso, no es un tema ideológico, ¿no? Lo que yo quisiera dejar muy claramente establecido, que aquí no hay un tema de ideología que está en juego. Aquí hay... que así sea. Muchísimas gracias, señor Grover Pango, ex ministro de Educación y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación.